Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todas las repúblicas del continente. Buen día a todas esas repúblicas que están bastante hackeadas, bastante trastocadas, y que en este programa que propone Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, nuestra fundación, dedicada, concebida y hoy por hoy ya dedicada, afortunadamente, a tareas como esta, a la tarea de, bueno, proponer, defender, difundir nuestros estudios, nuestros análisis, nuestra memoria respecto a los valores republicanos, democráticos de un Estado de Derecho, porque esa es la ecuación, esa es la ecuación. Y si esa ecuación no funciona, si se quita algunos de esos factores, ese sistema integrado que es un Estado republicano, es decir, un Estado de Derecho cuyo régimen es la república y cuyo modelo perdón, político es la democracia, bueno, no se cumpliría nada. Es decir, una democracia tiene que ser esa democracia representativa, esa democracia de libertad de expresión, de alternancia en el poder, pero tiene que estar sustentada en un modelo republicano de separación de poderes bien definida, con cada uno de los poderes actuando de modo separado, autónomo, y por supuesto con el control correspondiente, pero con otros principios que informan la República, como el principio de la igualdad ante la ley, por ejemplo, y esos principios fundamentales que informan la administración de justicia, pura y exclusivamente del Estado, quien tiene el monopolio legítimo de la fuerza, como diría Max Weber, y esa justicia debe atenerse a los principios del debido proceso. Eso se ha roto en el Uruguay, lamentablemente. Ayer se veía un programa vinculado a la Fiscalía General de la Nación y a una discusión centrada en si tiene que ser un triunvirato o no, que es una cuestión absolutamente operativa, funcional respecto a una fiscalía. Pero se debería tratar ya en profundidad el modelo, el sistema de justicia que se ha instalado en el Uruguay. No es el tema hoy. Hoy venimos con otro tema que tiene que ver con una mentira que sigue instalando el Frente Amplio, una mentira contumaz, típica de las organizaciones marxistas, fundamentalmente del Partido Comunista que está detrás de todo esto, evidentemente. Hablar de Frente Amplio hoy por hoy, o hablar de PIT-CNT-FA, como yo lo acuñé, es hablar del Partido Comunista. El Partido Comunista actuando como PIT-CNT, el Partido Comunista actuando como fuerza política Frente Amplio, si bien hay organizaciones, instituciones, digamos que movimientos dentro del Frente Amplio que plantean líneas moderadas, pero esas líneas moderadas son serviciales, son útiles a los propósitos políticos del Partido Comunista, como así lo demuestra la historia de la izquierda. La historia de la izquierda demuestra que finalmente es el Partido Comunista el que asume primero el poder organizativo, inclusive las directrices ideológicas a llevar adelante, en primeras instancias camuflado, más o menos velado, pero a medida que crecen las izquierdas en distintos países, es el Partido Comunista el que comienza a tener protagonismo, a manifestarse con mayor claridad, y lo estamos viendo en nuestro país, como las actitudes del PCNT y actitudes de varios personajes del Frente Amplio son actitudes absolutamente radicales, cada vez más radicalizadas hacia una propuesta de sociedad igualitaria, de justicia social, de distribución de las riquezas, mayor incremento de los presupuestos del Estado. Eso es lo que manifiesta el Frente Amplio y todo eso son, evidentemente, principios políticos que sustenta el nuevo socialismo, el socialismo del siglo XXI, que tiene muchas raíces en el viejo socialismo que planteaba también Marx, es decir, la distribución, la igualdad, la justicia social, claro, confiscando directamente la propiedad privada. Hoy no se habla de eso, hay un híbrido entre aceptar la propiedad privada y si vos querés, muy entre comillas, la economía capitalista, que van socializándola y sobre todo hacia abajo, de las clases medias hacia abajo, máxime cuando ingresa un gobierno como el del Frente Amplio, que si volviera el país sería un gobierno muchísimo más radical en estos aspectos económicos y también patrimoniales, como también en materia de libertad de prensa que ya está muy afectada en nuestro país. Así que en materia de economía, yo te diría que estamos en una economía recuperada, pero estamos ante la deshonestidad del Frente Amplio.
Analicemos algunos datos económicos de este gobierno y comparémoslo con datos económicos del gobierno del Frente Amplio. Tomemos en cuenta que el gobierno del Frente Amplio fue de 15 años consecutivos en el contexto de un mundo con prosperidad de los mercados internacionales, dándose un comercio global de múltiples actividades económicas como nunca se dio en la historia de la humanidad. Se había abierto un mercado global, se globalizaba el mercado de bienes y de servicios a raíz de la apertura de China, por ejemplo, a los mercados internacionales, asumiendo el modelo capitalista por allá por la década del 90. Esa apertura de mercados internacionales, bueno, abrió precisamente la posibilidad de crecimiento, que fue paulatina, fue gradual, se va a notar recién por allá por los años 2008, 2009, cuando China se va afirmando cada vez más en esa economía, dado que las empresas se trasladaban, empresas occidentales se trasladaban a modo de factorías para producir en territorio chino. Y se acordarán ustedes también del desastre, el estropicio, la violación de derechos humanos, con la cantidad de buques, de barcos, de transoceánicos que tenían, bueno, ejércitos de obreros, de esclavos produciendo mercadería también ahí, fuera de las aguas territoriales, una trampa económica y política. También pasó lo mismo con Rusia y sus países aliados, así como, claro, se fueron dando mayores demandas de materias primas, de energía también, y así se fue dando esa demanda en los países árabes, que generaron una situación económica muy propicia en la balanza comercial de nuestros países, porque vieron con la posibilidad económica, se vieron nuestros países en la posibilidad económica de incrementar notoriamente la producción de los productos alimentarios, es decir, de los commodities que sustentan nuestra economía. Esto básicamente, las exportaciones de soja, las exportaciones de trigo, carne, maíz, sorgo, lácteos, superaron en un 400% el volumen de dinero de esas exportaciones en años precedentes y en la divisa fuerte del dólar, dado que la demanda de mercados de la soja, del trigo, del arroz y de las carnes se incrementó ostensiblemente de acuerdo a este panorama que acabo de manifestar, de acuerdo a este contexto global beneficioso, muy beneficioso y de prosperidad que podríamos llegar a decir que fue algo así como el cenit del comercio global, de la actividad económica global a nivel planetario. Ese es el contexto que agarró el Frente Amplio. Ese es el contexto geopolítico incluso, un momento mucho más pacífico que este, evidentemente, con apertura de mercados en ese cenit de los mercados que demandaban muchísima materia prima y energía. Y Uruguay se vio beneficiado en esa escalada de exportaciones, beneficiándose la balanza comercial. Uruguay exportó entre los años 2012 a 2016 cuatro veces más en volumen económico estos productos que estaban al alza y a su vez creció en el volumen de toneladas de exportación. Lo mismo experimentaron otros sectores agropecuarios como los lácteos, que fueron robados, por ejemplo, por el gobierno de Mujica, con aquellas transacciones hechas con Venezuela y aquel agente de negocios que no se sabe qué pasó, pero esa plata no apareció de acuerdo a aquella exportación grande de, bueno, cantidad de tambos que se vieron afectados y también empresas lácteas. Comenzó a desarrollarse una industria maderera también en el norte del país y por otra parte, la inversión de las dos papeleras de UPM hicieron crecer en un 2,5, 2,8 el PIB de nuestro país, es decir, el Producto Bruto Interno. Sin embargo, después de todos estos años de bonanza, que continuaron hasta el 2017 y luego se estabilizaron con precios a la baja, pero sin perder capacidad exportadora de importancia en el país, el Frente Amplio entrega al gobierno, después de todos estos años de bonanza, de crecimiento económico en las exportaciones, de una balanza comercial, bueno, de mayor prosperidad, en un mundo muy distinto a este mundo post pandemia, podemos decir, y un mundo en guerra, entrega el gobierno a este gobierno que tenemos hoy con un déficit fiscal del 5,1%. Es decir, números de guerra.
Un déficit de un 5,1% para un PBI es enorme. Está en el punto límite, en el borderline, en el borderline del punto sin retorno, como para desatarse un proceso inflacionario, un proceso ya crónico de inflación rumbo a una hiperinflación. Se calcula, los economistas dicen, que cuando el déficit fiscal supera el 5% y se arrima más hacia el 6 o 7%, es muy difícil después parar ese rumbo negativo. Un endeudamiento externo muy alto que se calcula en el 72% también del Producto Bruto Interno, una alta tasa de desempleo, todo esto consecuencia, la tasa de desempleo, la alta tasa de desempleo, consecuencia del proceso deficitario del Estado uruguayo, endeudamiento y ya un proceso inflacionario con una presión fiscal muy grande que desestimulaba evidentemente a los sectores productivos, al incremento de capital, por ejemplo, a la inversión en activos, a la inversión de capital para mayor productividad. Y por cierto, no había ninguna medida, por ejemplo, ninguna medida financiera, como ajustar una tasa de interés para provocar el ahorro en dinero y, bueno, buscar entonces que haya menos circulante de dinero uruguayo y eso iba a aumentar un poco el valor del dinero y así entonces atenuar un proceso inflacionario. No hubo medidas de esas características ninguna, sino que se fueron dando estos datos desastrosos, datos recesivos, en varios sectores de la economía del país y una presión fiscal creciente y feroz que fue castigando muchísimo al sector privado, que es el sector productivo de las riquezas por naturaleza propia. Es el sector privado el que produce riquezas, porque el Estado no está dedicado a eso, no es la naturaleza del Estado producir riquezas. Si bien venimos de un grave problema de concepción del Estado que ya arranca con la concepción bayista del Estado paternal, del Estado padre, del Estado presente, del Estado tutor, del Estado protector, del Estado también productor, y que llevó a serias dudas en aquellos momentos pensando si Valle era un socialista o no, y ni Valle mismo sabía, pero el componente de su pensamiento evidentemente indicaba que tenía una gran inclinación por la intervención estatal y bastante aberración por la actividad económica de los capitales privados, es decir, tenía un pensamiento más socialista que otra cosa, caldo de cultivo en el devenir histórico del modelo de país que va a dar lugar a que crezcan izquierdas ya de perfil marxista, como se va a dar definitivamente a partir de la década del 60 con aquella Guerra Fría y con la romantización de la Revolución Cubana que va a provocar no solo la romantización, sino que la consolidación de esa revolución, ese régimen que estaba en connivencia de cooperación con la Unión Soviética en plena Guerra Fría, van a perpetrar un conjunto de maniobras, un conjunto de estrategias para ir formando grupos paramilitares revolucionarios en toda América del Sur. Y así se dio en Uruguay con el MLN, y también con el Partido por la Victoria del Pueblo, desestabilizando las instituciones democráticas, todo a raíz de esa idea de llevar a Uruguay a ser un país socialista. Y a la fecha estamos con lo mismo, seguimos con lo mismo, seguimos discutiendo políticamente y conviviendo políticamente con una fuerza como es el PIS-NTFA, radicalmente ya hacia las posturas marxistas y con un marxismo-leninismo incluso dentro de sus líderes sindicales, que está pulsando fuertemente, desestabilizando, intoxicando a la opinión pública para llevar a nuestro país otra vez hacia el socialismo. Todos estos datos que yo doy son datos extraídos de la consultora internacional Datos Macro y también son datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y datos también del Ministerio de Economía y Finanzas. Debemos aclarar entonces que el país, cuando ingresa este gobierno, esto es muy importante decirlo, porque parece que no pasó nada y cuando uno escucha a los popes del Frente Amplio, a estas figuras repetidas que salen a hablar como salió Mario Vergara después del discurso del presidente respecto a la última declaración, a la última rendición de cuentas, perdón, ante la Asamblea General en esa apertura protocolar ya de la actividad legislativa del año. Bueno, una vez más el presidente se hace presente, da un discurso, da detalles,
nuclea su discurso de esa rendición de cuentas básicamente en los logros de la ley de urgente consideración y, por supuesto, en los logros económicos, que justo es decirlo, son realmente logros económicos destacables, tomando en cuenta toda esta situación de despilfarro de los dineros del Estado, de los recursos del Estado, toda esta situación precedente de despilfarro, toda esta situación precedente de la mínima o nula inversión en infraestructura para un país que pueda apreciarse de tener un modelo de crecimiento económico, y a su vez, para todo este desastre económico que deja el Frente Amplio, después de tantos años de venturosa economía a nivel planetario, a nivel global. Eso hay que decirlo. Y a su vez hay que agregar esto que es fundamental. Debemos aclarar que el país, cuando ingresa a este gobierno, el país también entra en la pandemia, declara la pandemia el gobierno el 13 de marzo del 2020, esta pandemia terrible que afectó al mundo por 2 años. Los 2 primeros años de este gobierno fueron afectando al mundo en pandemia, es decir, retracción total de esos mercados, se rompió ese panorama de mercados abiertos, de fluidez, de mercados que seguían creciendo, se daban posibilidades cada vez mayores si hubiera seguido creciendo de modo normal, digamos, el mercado mundial de valores, el mercado mundial de bienes y servicios, cosa que no pasó, pasó todo lo contrario, retracción, contracción de esa economía y un mercado global, mundial, recesivo, muy recesivo. Y bueno, esta pandemia duró 2 años hasta que se pudieron descubrir las vacunas que atenúan los efectos mortales del virus COVID-19. Eso es clave decir. Y después de esos 2 años de pandemia que provocaron el efecto de la recesión económica, y como dice el economista Caumont, economista de la casa, que estamos viendo la manera de restablecer su columna, bueno, esos factores exógenos provocaron esos efectos recesivos, no solo en la economía del país, sino a nivel mundial, a nivel mundial. La presión fiscal, fundamental este tema. Este tema es fundamental entenderlo. La presión fiscal. La presión fiscal en Uruguay se mantiene sin cambios. Se mantiene sin cambios desde que este gobierno asumió la conducción del país. Se mantiene sin cambios en el último año, por ejemplo, en el 2022 bajó inclusive, bajó un par de puntos respecto a ese 26,6% de la presión fiscal sobre el PIB, el Producto Bruto Interno. Es uno de los países, Uruguay, en términos generales, más amplios, en un récord de gráfica estadística, Uruguay es uno de los países con mayor presión fiscal del ranking en el que ocupa el puesto 75. Uruguay está entre los 75 países con mayor presión fiscal. Ese desarrollo de la presión fiscal se dio en esos 15 años del Frente Amplio. Se aceleró muchísimo, se creció mucho la presión fiscal. En el 2020 los ingresos fiscales totales de Uruguay han sido cero. Uruguay no recaudó más por presión fiscal. En el 2021 tampoco. En el 2022 tampoco, un poco menos incluso. En Uruguay los ingresos tributarios per cápita del Estado han sido cero, es decir, no hubo presión fiscal, por supuesto, como consecuencia de todo ello, sobre cada uno de nosotros per cápita. No hubo presión fiscal, es decir, este gobierno no creó ningún impuesto nuevo, no hubo un impuesto nuevo y a su vez tampoco aumentó tasas impositivas. La ratio de la tasa no creció. ¿Qué quiere decir esto? Que los impuestos preexistentes no se hicieron más caros. Por ejemplo, este gobierno no nos dijo, miren, vamos a tener que hacer crecer un poquito el IRPF porque el Estado necesita mayor recaudación, si no corremos el riesgo de una desfinanciación de las finanzas públicas y no es conveniente porque esto va a traer consecuencias. Eso te lo diría el Frente Amplio. Todo ese bla, 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 te justificaría con pseudo argumentaciones técnico-económicas para decirte, mira, el IRPF de la franja mínima del 10% va a pasar a estar en un 12%, el de la franja un poco más alta del 15% va a pasar a estar un 16%, y el de la franja más alta del 20% va a pasar a estar de pronto un 22%, como el precio del IVA. Lo hubieran hecho seguramente.
Esto evidentemente es contrafáctico, es una conjetura de mi parte, pero la conducta del Frente Amplio indica en el curso de su gobierno de 15 años consecutivos que tiene esa voluntad política de ir incrementando impuestos, es decir, de aumentar tasas impositivas y crear impuestos nuevos. Yo tengo 44 impuestos nuevos contabilizados, creados por el Frente Amplio. No sé si es el dato definitivo. No me dio el tiempo de investigarlo. Vamos a hacer. ¿Cuántos impuestos nuevos creó el Frente Amplio en sus gobiernos de 15 años? Con aquella madre de todas las reformas. Evidentemente se dio entonces una presión fiscal muy alta. Uruguay entonces en recaudación iba creciendo en materia de presión fiscal. Según la clasificación de la OCDE, los impuestos se definen como los pagos obligatorios. Un impuesto es un pago obligatorio, el Estado te compele, es coercitivo. Cuando surge un impuesto, tenés que pagarlo sin contraprestación. Sin contraprestación. Así define la OCDE a los impuestos. Se definen como los pagos obligatorios sin contraprestación, pagos efectuados al gobierno general, al gobierno. Los impuestos carecen de contraprestación en el sentido que normalmente las contribuciones brindadas por los gobiernos a los contribuyentes no guardan relación directa con los pagos efectuados. La recaudación tributaria como porcentaje del PBI de Uruguay está en el 26,6% y ha bajado un poco. No tengo la cifra, pero ha bajado en el 2022. Estuvo igual Uruguay siempre por encima del promedio de América Latina y del Caribe, según informes de datos macro, que está en un promedio del 21,9% en la edición de esos años. Estas son las estadísticas tributarias de América Latina y el Caribe. La recaudación tributaria como porcentaje del PIB de Uruguay no varió, vuelve a decir datos macro, no varió en los años 2020-2021. Son los datos que están en datos macro, no tienen los datos de 2022. Ya aparecerán, evidentemente, después de esta rendición de cuentas que el gobierno dio, que dio el otro día. Durante un periodo más largo, el promedio de América Latina y el Caribe aumentó un 3,9 puntos porcentuales. Y bueno, va dando datos respecto a la presión fiscal en América Latina. La ratio de impuestos más alta de Uruguay llegó al 27% y fue en el 2019, gobierno de Tabaré Vázquez. Fue del 27%. Evidentemente, este tema es tremendo porque en el Frente Amplio se ha dado un crecimiento muy grande de la presión fiscal. Estoy mirando acá, en el 2005 Uruguay tenía una presión fiscal del 23%. 2006 pasó al 24,2% ya, gobierno de Tabaré Vázquez. Después la bajaron un poco, 2007 23,6%, 24,1% en el 2008, 23,9% en el 2009, en el 2010 24,3%, 2011 24,6%, 2012 24,9%, 2013 25,4%, 2014 25,3%, pasa en el 2017 al 26,9%, 2018 27% y en el 2019 también 27% la presión fiscal. Evidentemente, los datos matan al relato. Todos estos datos nos indican que el modelo económico de este gobierno ha sido hasta ahora muchísimo mejor que el modelo anterior de 15 años. Pero además hay elementos claves para ponderar esto. No solo los números que dan favorablemente a este gobierno, en cuanto a que la tasa de desempleo está en el 8%, en cuanto a que el déficit fiscal está estabilizado en un 3%, si bien no son datos buenos, está remontando datos espantosos, desastrosos, que dejó el gobierno anterior, no se incrementó la presión fiscal, han atraído alguna inversión. Ahora declara Google y Microsoft que instalan su parque tecnológico, que eso es una inversión importante para el país. El gobierno invierte en obra pública, 900 millones de dólares para rutas, caminería y puentes. Esto da a las claras el dato de que no se invirtió en infraestructura. Este gobierno se ve obligado a invertir en infraestructura. ¿Y qué dicen respecto a todo esto
los popes del Frente Amplio. ¿Qué dice Mario Vergara respecto a todo esto? Bueno, dice que esto es el discurso del presidente en la rendición de cuentas, ha sido el discurso del país de las maravillas, que evidentemente esto de la rebaja del IRPF y del IAS es en definitiva devolver la plata de más que fue recaudando. Bueno, cuando hay una renuncia fiscal hay que decirle a Mario Vergara que evidentemente lo que hace el Estado es empezar a devolver lo que nos sacó, porque a eso se le llama renuncia fiscal. El Estado uruguayo, en este sentido, por mínimo que sea, hizo rebaja, o sea, rebajó impuestos, ¿no? Aumentó el mínimo no imponible del IRPF y también el del IAS, por mínimo que sea, pero hay una renuncia que equivale más o menos a unos 150 millones de dólares. Y bueno, Vergara dice que el presidente nos planteó un país de las maravillas en su discurso sobre la rendición de cuentas ante la Asamblea General, que no habló del caso Astesiano, de su ubicación de roles, ¿no? Del Frente Amplio. ¿Cómo va a hablar un presidente de República dando su rendición de cuentas en el ámbito de la Asamblea General? Es poder ejecutivo en relación con el poder legislativo, en una apertura de la actividad legislativa del país y en el momento en el cual se rinden cuentas, se da una rendición de cuentas de, bueno, los recursos económicos que se manejaron en todo el año, cómo se desarrollaron y lo que se va a hacer, inclusive de acuerdo a la regla fiscal que estableció la ley presupuestal de este gobierno, de acuerdo a la regla fiscal, que es muy importante. Por lo tanto, hay que entender que este gobierno mejoró los números económicos del país con los mismos recursos económicos. Porque cuando pasa esto, cuando pasa una economía de desastre, una economía de guerra, perdón, en economía la solución que hay es ajuste fiscal. Cuando un Estado se dispara en el déficit fiscal y se dispara en la inflación, por ejemplo, bueno, se va a un ajuste fiscal. Y el ajuste fiscal va por el lado de o achicar el Estado, es decir, reducir gasto del Estado, un Estado grandísimo el nuestro, gigantesco, creció muchísimo, generando mucha presión fiscal durante los gobiernos del Frente Amplio, y la otra medida es poner impuestos, es agregar impuestos. Bueno, este gobierno no puso impuestos, no puso ningún impuesto nuevo, no incrementó ninguna tasa impositiva, y respecto a achicar el Estado tampoco, pero estableció una medida que es muy gradual y muy a futuro, que de 3 vacantes, es decir, de 3 jubilaciones, digamos así, de empleados públicos, se renuevan 2 vacantes y no las 3. Una medida muy leve, muy atenuada respecto a una posibilidad real de achicar el Estado. Pero sin achicar el Estado y sin poner impuestos nuevos, este gobierno mejoró los números. ¿Y qué quiere decir con esto? Que estableciendo una regla fiscal y una redistribución de los recursos, racionalizando el manejo, el uso de los recursos económicos del Estado, logró estos resultados económicos, amén de inversiones que ya han llegado y el emprendimiento de la obra pública que se va a emprender, también generándose ahí, evidentemente, fuentes de trabajo, más empleo y mejorando así las tasas de empleo o bajando las tasas de desempleo. ¿Qué dice Carolina Cose para cerrar esta columna? Y dice respecto a este gobierno, la vi el otro día en Canal 4, al pasar, dijo, declaró ante las cámaras, con total desparpajo, que este es un gobierno sin rumbo tributario. Llegó a decir ante las cámaras de Canal 4, bajaron el IRPF, está bien, bajaron el IAS, está bien, pero no alcanza, porque es un gobierno sin rumbo tributario, es un gobierno desorientado, acabado, sin planes claros de Estado. Insiste con esta retórica, hace tiempo que Carolina Cose habla de un gobierno acabado, agotado, que no tiene planes y que está desorientado, ¿no? Eso lo dice a cada rato Carolina Cose y también de algún modo lo insinúa no tanto, más atenuado, Orsi, Yamandú Orsi. Pero así también lo manifiesta Fernando Pereira. Sale abiertamente a decir que este es un gobierno agotado, acabado, que no tiene rumbo, que no tiene claro lo que quiere hacer y que no tiene un plan tributario, un modelo tributario claro. Ahora yo pregunto lo siguiente, al pseudo periodista, ¿no? Que estaba delante de ella con un micrófono,
El pseudo periodista, bueno, determinado por el formato, digo yo, de pseudo periodista, prearmado, de una pseudo prensa, no fue capaz de hacer la repregunta adecuada. Ahí, cuando Carolina Cose dice que este gobierno carece de rumbo tributario, la pregunta adecuada a una entrevista y a una tarea de información ante la opinión pública simplemente era preguntarle, ¿y usted, intendenta, a qué se refiere con que el gobierno no tiene rumbo tributario? A ver si nos explica. Y después que hubiera explicado algo, si hubiera podido, ir a otra pregunta, repreguntar, ¿y para usted, cuál sería el rumbo tributario y cuál sería el modelo macroeconómico adecuado para nuestro país? Esas tendrían que haber sido las preguntas de un periodista, pero evidentemente estamos ante un modelo de pseudoprensa a nivel de los medios masivos que le dan tribuna pública, tribuna masiva a estos personajes simplemente para que den su mensaje político y muy particularmente su mensaje político electoral. Esa es la verdad. Estamos ante un país muy desprotegido en materia de información, de análisis, de profundización de aspectos tan básicos como este, cuando una intendenta dice así, de modo abierto, disparatado, este gobierno carece de modelo tributario. Mirá quiénes dicen eso. Ella que nos incrementa la contribución inmobiliaria a Montevideo en un 32%. Ella que incrementó las patentes de rodado hace muy poco en un porcentaje muy alto. Vamos a traer todos esos datos. Ella que tiene un gobierno municipal que es un desastre en materia de limpieza, recolección de la basura, alcantarillado, saneamiento, alumbrado público, porque está todo hecho pelota por todos lados, disculpen la expresión, todos los barrios de Montevideo están hechos un desastre y también la zona centro, con un envejecimiento tremendo, además, de un montón de calles que están desastrosas, y de eso no se toma nota, parece, pero sí se toma nota para financiar el carnaval, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de actividades. Mucho más multas. Estamos investigando qué presupuesto despliega la Intendencia para ese despliegue de sensores y cámaras para instalar por todos lados, evidentemente, para instalar la industria de la multa. Las multas también crecieron, las multas por infracciones de tránsito. ¿Cuánto recauda la Intendencia? ¿Para qué le sirve esa recaudación de un gobierno municipal de 33 años del Frente Amplio que jamás hizo una renuncia fiscal? Jamás hizo una renuncia fiscal. Así que sería bueno que a esta gente, a esta señora y a estos señores, se les preguntara en serio qué modelo tienen ellos y por qué manifiestan tan abiertamente que este gobierno no tiene modelo económico, no tiene modelo tributario, que está desorientado. Sería interesante. Vamos a una pausa y recibimos al doctor Jorge Patpatián para hablar de un tema muy, muy importante como lo es, bueno, la diferencia sustancial entre sexualidad para la medicina y lo que es la ideología de género, sexualidad y género con el doctor Jorge Patpatián. Quédate ahí.